Una cuestión básica, más allá de la presentación que han hecho larga y extensa sobre mi currículum, sí una cuestión desde dónde hablo, para que ustedes sepan desde dónde estoy pensando también. Estos últimos 7 años han sido años para mí arduos de gestión y de política, y he estado inserto en distintos cargos del Estado, en la Ciudad de Buenos Aires, en formación docente, en el Instituto Nacional de Formación Docente, en toda la cuestión curricular, y ahora me encargo de la gestión en formación docente de una universidad. Así que la cuestión de la gestión y la política es el lugar donde yo vengo pensando mucho los temas sobre los cuales abordo, más allá de la investigación y más allá de otras cuestiones. Pero la política y la gestión y las políticas públicas son el tema desde donde yo pienso lo que pienso, digamos, para que ustedes sepan también desde dónde estoy hablando, más allá que hay un sociólogo francés que se llama Bernard Lahire que dice que muchas veces por estar atentos a desde dónde habla una persona, perdemos de saber qué está diciendo. Pero bueno, o nobleza obliga para que ustedes sepan de dónde vengo y dónde estoy parado actualmente, o por lo menos en los últimos 7 años de mi labor profesional. Ya para empezar con el tema, no voy a hacer largas presentaciones. Sí, en un tema, en una amplia presentación del trabajo, les voy a hablar sobre identidad laboral y vocación. En este sentido, para empezar y corrernos un poquito de los docentes, quiero empezar a proponerles pensar la cuestión vocacional desde otro campo laboral, del periodismo. ¿Cómo piensa un periodista? ¿Cómo se piensa a sí mismo? ¿Cómo ve a sí mismo su identidad laboral? ¿Y cómo piensa su vocación y la vocación en general? Les traje una conocida periodista, que es María Julia Oliván, calculo que la conocen, presentadora del primer 678, La Liga, pichona de la nata en el 2000, joven con la nata sale al ruedo periodístico, televisivo. Y en una entrevista que le hacen hace 2-3 años atrás en Página 12, que después se las voy a mandar, ya que tienen las redes, es una entrevista bien interesante para pensar cómo alguien piensa a sí misma como periodista y cómo piensa la vocación. Dice el titular de Página 12, dice, la radio me permite hacer periodismo. Bien interesante ya el titular, porque van a ver que después la entrevista sobre el programa 678 y un nuevo programa, lo que el periodista rescata, la radio me permite hacer periodismo, es ya bien claro de cómo se posiciona el periodista que hace la nota y Oliván respecto al periodismo. La radio le permite hacer periodismo. Otras cosas, quizás no. Dice, el copete de la nota dice, a los 36 años, la periodista se reencontró con lo que más le gusta de su profesión gracias a su espacio en la AM. Y dice textual, la mediatización de la tele me había alejado de la vocación, me había transformado en una presentadora, afirma. Y confiesa que hasta evitaba verse en cámara. Esto no me interesa particularmente, sí me interesa que la tele la había alejado de la vocación. Y el periodismo le permite acercarse a su sentido vocacional. Sigue una de las tantas partes de las notas, dice, tantos años en la pantalla chica, dice, terminaron por desgastarle el fuego sagrado que todo periodista debe tener y que con solo por hoy el programa de radio confiesa haber recuperado. Se corrió de un fuego sagrado por la televisión, de un fuego sagrado que todo periodista debe tener. De ella está hablando de alguna cuestión del periodismo en general y de lo que es hacer periodismo, y lo está pensando también de un fuego sagrado. Para ella, todos los periodistas deben tener algo que es un fuego sagrado. La verdad es que no sé lo que es, pero deben tener un fuego sagrado, según Oliván. Sigamos. 3 citas más que es para seguir pensando. Tenía muchas ganas de hacer radio, porque me resulta mucho más relajado que la tele, y me conecta más con lo que me gusta del periodismo, que es hacer entrevistas. Sigas diciendo, la televisión me alejó de mi vocación, me alejó de lo que yo pensaba que es hacer periodismo, y la radio me acerca nuevamente a ello, que es mi vocación, el fuego sagrado, y las entrevistas. El núcleo del trabajo para Oliván, vocacional, pasa por las entrevistas y por la radio. La tele lo aleja de ello. Sigo.
También me permite hacer periodismo sin tener la edición de por medio. El hecho de hacer radio diariamente me exige estar informada. Parece que la televisión no tanto. La tele me había alejado del lado más esencial del periodismo. Seguimos, acá hay una palabra, esencial, fuego sagrado. Hay algo de lo que ella considera una esencia del periodismo. La mediatización de la tele me había alejado de la vocación, sigue repitiendo, me había transformado en una presentadora. Bueno, la televisión la había alejado de ese fuego sagrado, vocación, periodismo, entrevistas, y era una bastonera televisiva. Esto no lo puse acá, pero lo dice después. Ella se ve a sí misma en ese momento, de 678, quizás la liga también, como una bastonera, que si bien se nota que es hacer periodismo, pero no es hacer tan periodismo como lo que le implica la radio. Y último, cuando hacía notas en la calle, también estaba plasmando mi mirada sobre la realidad. También cuando bastoneaba en 678, pero uno se reconoce más aún cuando tiene un vínculo directo con los oyentes durante 3 horas diarias sin mediaciones. Bueno, reafirma, estas son las citas de una entrevista donde reafirma lo que ella considera periodismo, lo que ella considera su vocación periodista, los núcleos de la profesión y lo que no son aquellos núcleos de la profesión en términos del trabajo del periodismo. Es la particular visión de María Julia Oliván, de su tarea profesional. Algunas conclusiones del periodismo, que ya lo he venido trabajando, pero acá lo trato de sintetizar. ¿Qué es el periodismo para Oliván? Es vocacional. Para ella hay una cuestión vocacional que la lleva a hacer periodismo. La vocación, para Oliván, si ustedes ven los verbos que utiliza, se ubica en el pasado y se reactualiza en el presente. La vocación es algo que Oliván ubica en el pasado y que se reactualiza en el presente para evaluar, para mirarse a sí misma y para evaluar por dónde va su trabajo. El trabajo la estaba llevando, o su devenir laboral, la estaba llevando hacia lugares que la vocación, como marca y relato del pasado, no estaba satisfaciendo laboralmente. Digamos, es vocacional y el relato vocacional es del pasado y actualizado en el presente. Lo vocacional del periodismo se concreta con las entrevistas radiales y no con el trabajo televisivo que estaba realizando. Nuevamente, lo repito, ya lo dije varias veces, pero núcleos, la vocación porta, o el discurso vocacional de Oliván, porta con determinados núcleos esenciales para ella de lo que es hacer periodismo. Y ciertas cosas no lo son. Ciertas cosas la alejaban de ese hacer periodístico según María Julia Oliván. Hay una esencia del trabajo periodístico y todo periodista debe ser portador del fuego sagrado. Lo que da cuenta que Oliván tiene un deber ser para todos los periodistas que deben portar algo como el fuego sagrado. Bueno, esto nos permite pensar lo que es el trabajo periodístico para una persona. Yo calculo que ustedes ya, como docentes, estarán tratando de hacer las traducciones de esto al campo nuestro, que es el campo de la docencia. Los docentes tendremos relatos más allá de lo particular campo que ocupamos, discursos parecidos al de Oliván en términos de cómo pensamos el trabajo y de dónde nos pensamos a nosotros mismos y de dónde pensamos los núcleos de qué es desempeñarnos como trabajadores de la docencia. Lo dejo como pregunta ya para empezar a hacer las analogías de una presentación que tiene este claro sentido, es decir, ponerlos a nosotros como auditorio a pensar sobre lo que nos convoca, que es la docencia. Yo me hago 2 preguntas en este sentido, quizás para empezar la reflexión. ¿Qué responde María Julia Oliván cuando completa en un formulario el ítem profesión? Y me va a decir, Gustavo, sos un salame, ¿qué me estás preguntando? Va a poner periodista, digo. Esto es, claro, es una pregunta de perogrullo casi, que Oliván cuando completa un formulario ponga periodista porque se ve a sí misma como periodista. Ahora, si yo les tengo que contar mi particular ejemplo, yo pongo escucharon lo que soy licenciado, que soy magíster, que no sé qué cuántas cosas más,
Yo pongo un generalísimo docente. Yo me veo a mí mismo como docente. Podría poner licenciado en Ciencias de la Educación, podría poner MG, pero tengo una cuestión con el chapeo, que es una cuestión personal, que lo trabajo en terapia, digo, pero tengo una cuestión con el chapeo que me pone bastante incómodo a mí mismo, digo, y no pongo jamás licenciado salvo que tenga que chapear, digo. Pero no me pongo ese general docente. Ahora, siempre puse docente. Les cuento una anécdota. Yo trabajé, me presento al compañero, 4 años en la redacción de Novedades Educativas, como periodista. La verdad que en esa época, entre el 98 y el 2002, la verdad que el trabajo periodístico me atrapó. Yo trabajaba 8 horas en esa redacción, con una enorme pasión, hacía tareas de docencia, porque trabajaba en equipos de formación, trabajaba en la universidad como docente, pero 8 horas de mi día eran el periodismo. En algún momento con mi esposa, porque no sé, 2001, estoy llenando y pongo periodista. Y mi esposa me dice, Gustavo, ¿qué estás poniendo? Si vos no sos periodista, poné licenciado en educación, poné docente, pero vos periodista no sos. Y yo estaba ahí sintiendo que mi identidad estaba siendo, digamos, movida. Ese docente, ese maestro de grado y licenciado en educación que ponía docente, en ese momento estaba sintiendo que su identidad laboral, lo que él se veía a sí mismo y cómo se veía a sí mismo, estaba siendo movilizado, estaba siendo trastocado hacia otras cosas. Después dejé no la docencia, sino que después dejé el periodismo y me dediqué más a otras cuestiones y firmo de hace 10 años como docente, pero esta cuestión de que esta pregunta que podría parecer de perogrullo no lo es. Sí para María Julia Oliván, pero no para todos los individuos y para todas las profesiones. Otro ejemplito chiquito. Una vez escribí un pequeño artículo sobre Diego Peretti y su vocación. No sé si conocen el caso de Diego Peretti, el actor. Diego Peretti hizo un enorme esfuerzo sobre sí mismo para ser un médico psiquiatra. Imagina que para llegar a ser médico psiquiatra y ejercer durante 2 años, Diego Peretti invirtió sobre sí mismo un montón de esfuerzo. Invirtió un montón de esfuerzo, pero le pasó que en algún momento empezó a trabajar, a estudiar en talleres de actuación, qué sé yo, y el bichito de la actuación lo empezó a picar. Seguro que cuando llenaba Diego Peretti, cuando se recibió y cuando ejerció, ponía médico, pero en algún momento dejó de poner médico y puso actor. Su identidad laboral se trastocó. Hay algo de la identidad como médico que siempre va a quedar. Diego Peretti va a decir, soy médico psiquiatra, porque esa marca del título marca fuego a un individuo. Pero él, en términos de su satisfacción laboral y de cómo se ve a sí mismo, no se ve como médico psiquiatra, sino se ve en su cuestión laboral, de dónde gana el pan, lo gana siendo actor. Esta pregunta es, tonta, pero no tanto, para poder pensarnos y pensarse ustedes mismos también, piensen atrás su trayectoria, si no tuvieron algún momento donde esa identidad docente, que seguro que todos los que estamos acá aportamos, no se vio sacudida en algún momento de su trayectoria. Segunda pregunta, ¿es el discurso de Oliván absolutamente personal e idiosincrásico? ¿Es de ella totalmente? Y yo empiezo a dudar en términos que los periodistas, como grupo profesional, van a entender claramente lo que habla Oliván. Es decir, que todos los periodistas van a pararse dentro de un campo discursivo compartiendo núcleos de sentidos de lo que es ser periodista. Ahora, si le hacemos una entrevista a Mariano Grondona, a Reinaldo Sietecase o a la Nata, para decir, vamos a encontrar que es una entrevista muy parecida. Los núcleos del periodismo quizás sean muchos muy parecidos, pero el posicionamiento personal de cada uno va a ser distinto. Es decir, que cómo cada uno vive el periodismo, si bien están parados dentro de un mismo campo de discursos, de que tiene ciertas reglas y que la tarea periodística tiene ciertas cosas que las comparten todos, hay algunas que son absolutamente personales. Podemos decir que el discurso de Oliván es un discurso que tiene tonos personales, pero es un discurso eminentemente social. Es el discurso que tiene necesariamente el campo del periodismo. El campo del periodismo como campo laboral tiene ciertas cosas que se pueden decir y ciertas cosas que no se pueden decir. Y Oliván, para ponerlo en términos ya más teóricos, Oliván es hablada por la sociedad.
Oliván es hablada por la historia del periodismo. Oliván es hablada por la historia del campo profesional periodístico. Es decir, que si bien tiene tonos personales, es lo social lo que habla. Y todos somos hablados. Es decir, que no hablamos nosotros, sino que habla, cuando hablamos como docentes, está hablando nuestro campo laboral y la historia de nuestro campo laboral. Somos hablados cuando hablamos por la historia de nuestro campo. ¿Le ponemos tonos personales? Sí, cuando habla cada uno de nosotros, habla como cada uno de nosotros habla. Pero sí somos hablados, no somos absolutamente personales y originales en lo que decimos. Decimos porque la sociedad habla por nosotros. Vamos a unas cuestiones de la identidad laboral y les pido que cada punto que yo vaya pensando sobre Oliván, vayan pensando ustedes como docentes también, digamos. Seguimos pensando el periodismo, pero no dejen de hacer la analogía de cómo lo haría un docente, o ustedes como docentes, o cuando Oliván dice el periodismo, o la docencia podemos pensar nosotros. Oliván porta una imagen de sí misma como periodista, tiene una autoimagen que orienta y hace significativas las acciones que lleva adelante. Es decir, que Oliván, cuando habla del periodismo, habla de una imagen que tiene de ella misma, tiene una autoimagen, y da permanentemente significados a las cosas que hace como periodista. Tal cosa me gusta, tal cosa no me gusta, tal cosa hago, tal cosa no hago, tal cosa está bien hacerla, tal cosa está mal hacerla. Su identidad personal se incluye dentro de una identidad colectiva. Nosotros los periodistas, o el periodismo en general. Es decir, que hay un nosotros. Y esto implica que hay un ellos. Se reconoce a sí misma como periodista. ¿Quién soy como periodista? Lo hemos visto, no hace falta que lo repito. ¿Qué quiero ser? Lo reafirma permanentemente qué quiere ser. Y verse en relación con los otros. ¿Qué quiero ser en relación con los demás? Es decir, que su vinculación con los otros y los otros son permanentemente está permanentemente presente en términos de cómo quiere ser vista socialmente, por los colegas, por los oyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Reconocerse dentro de nosotros implica la existencia de un ellos. Breve, ya para empezar a pensar la docencia. No hay identidad más fuerte, creo que en las últimas 20 décadas, creo que fue una de las últimas grandes movidas identitarias de la docencia, la cuestión del constructivismo. Nosotros, los maestros constructivistas, o yo, maestro constructivista. Fíjense la fuerte sentido de una operación discursiva sobre los maestros y los maestros apropiándose de ella en términos de identificarse esa autoimagen, tanto personal como colectiva, en una marca de identidad. Maestro constructivista. Sentirse maestro constructivista implica un ellos. Maestros conductistas, maestros tradicionales. Esto marca un ellos, marca límites, marca absolutos límites la pertenencia a un nosotros laboral y a un nosotros donde seguro que si pensamos en Oliván, y me animo a hipotetizar, Oliván hoy está parada en el marca de nosotros y ellos en las disputas del periodismo en torno al periodismo militante y al periodismo independiente o profesional. Seguro que Oliván está todo el tiempo discutiendo. En el libro con Alabarces no lo leí, pero seguro que en el libro con Alabarces, que analiza 678, seguro que está posicionándose en esas disputas discursivas del campo profesional docente. Seguro también, y hipotetizo, no lo sé, pero calculo que no equivocarme, en el ellos, en el nosotros de Oliván no va a estar Grondona, digamos. Me juego que Grondona va a estar en el ellos en términos del periodismo o cómo entiendo Oliván el periodismo. Segundo ejemplo para pensar en nosotros y el ellos, que a mí también me apasiona cuando lo escucho en los maestros. Nosotros los maestros, ellos los padres. Marca una identidad de límites maravillosa, lo pongo yo porque me apasiona en términos discursivos. Verse a sí mismo nosotros, los docentes, y ellos los padres que, no sé, no nos ayudan, se borran. Todas las cuestiones que cuando se ponen los padres, en ese masculino genérico, casi también sociológico, los padres como una categoría discursiva que es un ellos distinto a nosotros. Y yo les digo cuando pase, vos no sos padre, es decir, que fíjense la enorme operación discursiva que ponerse el delantal obtura que un maestro obtura la autoimagen como padre, y además más que la autoimagen, la realidad como padre.
Es decir, que ponerse el delantal o ponerse, no sé, la tiza para dar clase obtura en esa disputa con ellos los padres el lugar de padre que tiene un docente. Fíjense la enorme potencia que tienen los discursos identitarios a la hora de operar sobre nosotros y cómo nosotros nos posicionamos en términos de la tarea y en términos de las relaciones, y los otros, cuando está a pensar qué quiero ser, cómo quiero verme en relación a los demás, los padres en muchos casos son los demás. Bueno, da cuenta de la posesión de un repertorio de acciones, valores, rasgos de la personalidad atribuibles a quienes se desempeñan como periodistas. Esto ya lo hemos visto, Oliván lo marca muy claramente, marca las acciones es hacer entrevistas, por ejemplo, y no otras cosas. Seguro que ya empiezan a pensar cuáles son los rasgos, valores y rasgos de personalidad atribuibles en la docencia. Cuando nosotros nos pensamos como docentes a nosotros mismos y a los demás, ¿cuáles son estas que vemos en nuestros colegas y en nosotros mismos? Su identidad y vocación son un fundamento, al menos retórico, de las tareas y acciones que realiza como periodista. Está muy vinculado con lo anterior. Hay algo ahí, identidad y vocación, imbricadas y justapuestas en términos discursivos, en relación con lo que ella está pensando de lo que son las tareas y las acciones que debe realizar un periodista. Sigamos. Bueno, pensamos en Oliván, empezamos a pensar algunas breves paréntesis sobre la docencia, y acá les traje un cuadrito para pensar un poco, no para pensar estrictamente en los docentes, un pequeño gráfico, para pensar un poco la división del trabajo. La pregunta que puse ahí es cómo se distribuyen los individuos en un espacio social determinado entre las distintas profesiones. Puse 6 profesiones: recolector de residuos, abogado, abogada, maestro, maestra, albañil, cirujano y taxista. 6 nombres que podían ser, si pensamos en un espacio social determinado, todos los nombres de la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, y arriba todas las profesiones o campos profesionales y todos los puestos de trabajo disponibles en la ciudad de Santa Fe, en un pueblo, en una zona rural, en Argentina, es decir, para poder pensarlo, cómo se distribuyen los individuos en los distintos campos laborales. Acá la sociología, la economía y distintos campos nos permiten dar explicaciones. A ver, podemos pensarlo en términos de división del trabajo en relación con las clases sociales. Es muy probable que el recolector de residuos tenga los que ocupan los Juan, Sergio, Carlos, que ocupan puestos en el campo laboral del recolector de residuos, en masculino ya también. ¿Está bien acá? Bueno, provengan de las clases populares, de los sectores más pobres de la sociedad, sean los que ocupan esos cargos, esos puestos laborales. Ahora, si lo pensamos en términos de un cirujano, puede haber un cirujano que provenga de los sectores populares, pero va a ser más extraño. Van a provenir de los sectores medios. Entonces, la cuestión de los sectores medios o los sectores altos. Esta cuestión de la división del trabajo en términos de clases es una posibilidad. La cuestión de género es otra. La división sexual del trabajo es otra. Es muy raro que Mónica sea recolectora de residuos. Quizás no es imposible. Hoy por hoy tenemos Mónicas piloto de combate, que ha cambiado la división sexual del trabajo en las últimas décadas, pero hay ciertos trabajos que son masculinos y otros trabajos que son femeninos. Podemos pensarlo en formas etarias, hay trabajos que son estrictamente juveniles, McDonald's, los telemarketers, son todos donde se privilegia a la juventud por las razones que podemos ya compartir, pagas más, poca paga, trabajos muy, con pocos derechos asociados, etcétera, etcétera. Tenemos múltiples razones teóricas y múltiples disciplinas nos pueden explicar cómo los Juanes, Mónicas, Sergios, Emilias, Carlos y Magalíes se distribuyen en la enorme cantidad de campos laborales existentes. Ahora, lo que yo los invito a pensar y lo que yo estoy pensando conmigo mismo y con ustedes hoy por hoy es cuáles son los relatos que construye Juan, Mónica, Sergio, Emilia, etcétera,
para poder explicar el recorrido y la inserción laboral que han realizado o que están realizando. Por ejemplo, pensemos en un Juan recolector de residuos. ¿Cuál es el relato que construye Juan, recolector de residuos, para poder explicar lo que es? Seguro que Juan, y construyan el relato que quieran, yo puedo construir uno así azarosamente, digo, Juan podría llegar a decir, la verdad que yo vengo de una familia pobre, la verdad que la escuela no fue para mí, dejé, en primer año de secundario ya tuve que dejar, empecé a trabajar de repositor, en múltiples changas, la verdad que trabajos de porquería, hasta que un amigo me dijo que había un puesto de recolector de residuos, me dijo, es duro, macho, vas a tener que... pero tenemos trabajo asegurado, tenemos obra social, tenemos etcétera, 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 nos pagan, como estás trabajando de repositor de residuos, bueno, vamos a poner un relato que viene por ahí. Ahora, si ponemos el del cirujano, vamos a poner quizás un relato más, no, la verdad que yo vengo de una escuela muy buena, de secundaria, mi papá era médico, mi mamá también psicóloga, y la verdad que yo siempre me llamó la atención la cuestión de la medicina, y la verdad que siempre me interesó esta cuestión de atender y salvar a los otros, y bueno, otro tipo de relato donde sí aparece, quizás ya comparando, el cirujano optó, o tiene un discurso que optó por ser lo que es. El recolector de residuos, es muy raro que diga opté por ser recolector de residuos, hice una opción de vida por ser recolector de residuos. Esto es una cuestión que empezamos ya a empezar a marcar las cuestiones de la vocación. Hay campos laborales que tienen asociados discursos vocacionales y otros que no lo tienen, digo. Entonces, vamos a ya empezar a definir cuestiones más, entremos ya a la cuestión de la identidad, entremos a la cuestión de la vocación, pero ya sabiendas de que no todos los campos laborales tienen asociados discursos vocacionales. Un albañil no creo que tenga muchos discursos vocacionales asociados. Una empleada doméstica no creo que tenga un discurso vocacional asociado al ser empleada doméstica. Un actor sí, un policía también, una enfermera casi igual que las maestras, un asistente social casi igual que las maestras, asistentes sociales, enfermeros y docentes son profesiones primas, en tanto que todos están del cuidado del otro, y otras no. Bueno, vamos ya a entrar en la docencia. Traje, para empezar y para posicionarnos un poco, 3 discursos de docentes. La mayoría de estos discursos fueron por trabajos que hice yo, y muchos, quizás la mayoría, son resultado de entrevistas que hacen las estudiantes de la materia de trabajo docente que doy en el profesorado para su trabajo final. Susana, de 32 años, dice, desde muy chiquita me gustó ser maestra. Jugaba con mis hermanos y fue una elección que sostuve a lo largo del tiempo. Eligió, ella se ve a sí misma eligiendo. Nunca cambié y siempre me gustó eso de poder darle a otros cosas que yo tenía. Sabía que me atraía eso de poder ayudar al otro, acompañarlo. Por eso quería ser el profesorado. Primer discurso, vean algunos núcleos donde separa ella, donde pone Susana los núcleos del trabajo y cómo se ve a sí misma. Segundo, siempre me gustaron los chicos. Me encanta darles cariño y recibir de ellos mucho amor. Esa es una de las razones claves por las que decidí ser docente. Si comparamos a Susana con Patricia, los núcleos del trabajo son otros. En una, la ayuda a los otros y la enseñanza, quizás en el término de que jugaba con mis hermanos, está dando un claro ejemplo de enseñanza. Y en Patricia, de 28 años, la cuestión del amor es central a la hora de la elección de la vocación en pasado, como ponía Oliván. Esa elección en pasado, ese discurso vocacional puesto en pasado, es bien distinto uno a otro. Vemos el tercero. Elegí ser maestra por un tema social, porque sé que la educación es un factor importante en la sociedad y es un ámbito transformador y de cambio. Fundamentalmente por eso, siempre me ocupé de los temas sociales. Absolutamente diferente este discurso social de los otros dos, digo. Los núcleos discursivos de este
relato, esta narrativa de Sabrina, de 34 años, es bien diferente al amor de Patricia y al cuidado, enseñanza de Susana. Digo, fíjense cómo tenemos 3 discursos vocacionales, ya estamos poniéndonos, ya estamos entrando en el discurso vocacional docente, digo, y tenemos 3 discursos vocacionales bien distintos. Volvemos a Oliván tendrá uno, Mariano Gondrona tendrá otro, digo, para poder posicionarnos también que esto no es una característica, el discurso vocacional en términos de sus diferencias, no es una característica solamente del campo laboral docente, sino que todas las profesiones tienen algunos núcleos diferentes en sus relatos vocacionales. Ya empecé también a hablar del discurso social. Quiero que un breve, aunque sea breve, interregno, para pensar desde dónde estoy pensando lo que es un discurso social, para poderlo compartir con ustedes y saber desde dónde estoy pensando yo la cuestión de los discursos sociales. Digo, a mí me gusta un autor mucho y les recomiendo, si les interesa la cuestión de los discursos, la cuestión más política de los discursos, a un belga que se llama Marc Angenot, un libro que se llama El discurso social, muy interesante, sobre todo su primera parte donde él define lo que es un discurso social, que nos va a permitir pensar, a mí me permite pensar mucho sobre los discursos y los discursos de la docencia en particular. Dice Angenot, ¿qué es un discurso social? Todo lo que se dice y se escribe en una sociedad, todo lo que se imprime, todo lo que se habla públicamente o se representa hoy en los medios electrónicos, todo lo que se narra y argumenta. Ven que la cuestión de los discursos sociales entra en una amplísima gama de producción discursiva, dice. Angenot dice enseguida, esto es muy amplio, así, me permite pensar lo que voy a incluir en términos de discursos sociales, pero en términos de definición teórica es muy amplia. Y Angenot propio lo recorta y dice, son los sistemas genéricos, los repertorios tópicos, las reglas de encadenamiento de denunciados que, en una sociedad dada, organizan lo decible, lo narrable y opinable. Y yo agrego acá lo indecible también. Lo que se puede decir en un campo discursivo y lo que no se puede decir. Lo que se puede decir en el campo del periodismo y no se puede decir, lo que se puede decir en el campo de la docencia y lo que no se puede decir. Dice, y asegura la división del trabajo discursivo. No todos hablamos igual. El habla de la sociedad no es un habla homogénea, hay campos, hay divisiones. Hay un campo, digamos, el campo muy asociado, nosotros lo pensamos en términos de campos laborales. Los campos laborales, no todos los que ocupan los campos laborales hablan de igual manera, no todas las hablas en los campos laborales tienen las mismas reglas, no todas las tópicas en términos de los temas son iguales. Como habla un recolector de residuos es absolutamente diferente a como habla un cirujano, digo, en términos de campos laborales. Los tópicos, las normas, las formas de enunciación, las jergas son absolutamente diferentes. Vamos. Existen fuera de las conciencias individuales y opera sobre ellas. Es lo que le preguntaba a Oliván. ¿Es el discurso de Oliván absolutamente personal? No. Los discursos sociales están disponibles para los individuos, están ahí, están allí. Y los individuos los toman, digamos, o más. Hay un juego tomar-imponer, que es cuáles son los grados de autonomía relativa de un individuo para vincularse con esos discursos sociales, digo. Es decir, que está por fuera de nosotros, está por fuera de la conciencia de Gustavo Mórtola, el discurso social docente, y yo he trabajado sobre él, he trabajado en términos de que ha operado sobre mí. Yo tengo un discurso vocacional y tengo mis tonos personales, es decir, que he jugado sobre él. En la discursividad social intervienen tendencias hegemónicas y leyes tácitas. Hay hegemonías en los discursos, más que no por la tendencia que un discurso está más presente, sino porque los discursos tienen reglas, están reglados, tienen normas, dan cuenta de lo posible y las jerarquías discursivas, es decir, esto tiene mayor jerarquía que otro, tiene que ver con una hegemonía, que ciertos tópicos o ciertas formas del decir tienen mayor valor social, para ponerlo en términos de valor, que otros discursos que tienen menor valor social. Y esto lo marca la hegemonía. La hegemonía que da cuenta de lo político de los discursos, de lo enormemente político y de la cuestión ideológica. Los discursos, tal cual los enunciamos, lo que enunciamos cada uno de nosotros, da cuenta de disputas de poder, da cuenta de intereses, da cuenta de luchas por la discursividad social y da cuenta también de los resultados de esas luchas. Lo que decimos, lo que cada uno de nosotros dice, es el resultado de luchas sociales históricas.
No es que una creación, lo que estoy diciendo tampoco es una creación de Gustavo Mórtola. Da cuenta también de enormes disputas al interior de los campos teóricos, da cuenta de disputas personales mías, da cuenta de disputas que operan sobre mí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos ya cierto posicionamiento donde yo posicioné, y me posicioné en términos que estoy entendiendo como un discurso social. Ya para pensar qué es la vocación como discurso social, digo. Ya pensamos en algunos, nos hemos introducido en algunos discursos sociales periodísticos y he introducido algunos discursos vocacionales docentes. ¿Qué es la vocación? Ya vamos a tratar, para también tener un recorte de qué estoy pensando, y qué piensan otros también sobre lo que es la vocación. Parezco Mariano Grondona, pero no es menor, proviene del latín voco, que significa llamado. Y no es menor la cuestión de que la palabra signifique llamado. Ya lo hemos anticipado, pero los discursos vocacionales están asociados a una esfera particular, a una esfera laboral particular. La medicina tiene su discurso vocacional, los artistas tienen su discurso vocacional, los docentes tenemos nuestro discurso vocacional. Esto ya también lo anticipé, las diversas profesiones no cuentan en sus campos discursivos con narrativas vocacionales. No todas cuentan con narrativas vocacionales. Y esto sí, la narrativa vocacional se ubica, como vimos en el pasado, que tiene que ver con la elección, es decir, que es un discurso que explica la elección, pero es un discurso que se actualiza permanentemente en la autoimagen de los individuos. El discurso vocacional es parte de la identidad laboral de enormes masas de individuos modernos. Esto que conocemos como vocación asociada a los campos profesionales tiene 200 años en la historia. Es nuevo. Es nuevo porque tenemos la división del trabajo moderno, algunos podrán decir, digo, la división del trabajo moderno, muchos de nosotros podemos decir la división capitalista del trabajo, para ponerla moderno, que están ahí bastante imbricados, pero yo prefiero llamar la división del trabajo moderno y no capitalista en sí misma. Y esto es intrínseco a la modernidad. Y fue necesario, digamos, lo pongo así como casi de necesidad, fue necesario que la modernidad generase un discurso vocacional para poder distribuir a los sujetos en la enorme diversidad de campos laborales y también un sujeto moderno individualizado que opta. Sabemos, no todos optan, pero hay un discurso de la opción, de la elección. El sujeto moderno, o muchos de los sujetos modernos, no todos, dicen, yo elegí ser lo que soy. Consustanciar la modernidad. Individualidad absoluta en términos de un sujeto que elige lo que es. En términos de un sujeto que se hace a sí mismo, para poder decirlo de alguna manera. Y estos discursos vocacionales son parte de esa, son tan hechos en clave moderna para garantizar también la distribución de los individuos en un mundo del trabajo absolutamente de enormes divisiones, de enorme fragmentación, de hiperespecialización, de sujetos que tienen que apostar en sí, de invertir en sí mismos muchas veces enorme tiempo de moratoria social, es decir, que tienen que estudiar para obtener una titulación, para vincularse con un campo laboral, que tienen que invertir en sí mismos y tienen necesariamente que tener un discurso de la elección. Un sujeto como Peretti, que tiene 8 años que encerrarse en la Facultad de Medicina para ser médico psiquiatra, tiene que tener un discurso que sostenga esa elección. El discurso vocacional garantiza que ese individuo puede estar mezclado con otros discursos sociales, 8 años dándole y quedándole al estudio para poder decir dentro de 8 años voy a poder trabajar de médico psiquiatra, digo. Hoy por hoy también tenemos que pensar, un maestro que va a tener que estar 4 o más años, dale que te dale estudiando para poder ser maestro en 4. Va a tener que tener un discurso, un docente que sostenga, tuvo que tener y va a tener que tener un discurso que sostenga esa moratoria de 4 o 5 años de vincularse al campo laboral que eligió. Esto ya articula un mundo laboral caracterizado por su enorme diversidad y especialización con una parte relevante de los individuos que componen la sociedad.
Breve, me gusta mucho, lo propongo como cuestión Weber, Max Weber, un sociólogo alemán, estudió la vocación y él utilizaba la metáfora de la música, un llamado musical. Y decía, cada uno debe escuchar la música que le suena en términos laborales para poder elegir el trabajo que elige. La música vocacional suena para muchos, pero no suena para todos. Y la música suena también atravesada por cuestiones de género, de clase, de etnia. Es decir, que esa música no es una música democráticamente escuchable o universalmente escuchable. No todos la escuchan. Y, digamos, para limpiar baños ajenos no hace falta escuchar ninguna música. Digo, lamentablemente también, para ponerlo en términos... Pero esto es cuestión de que para saber que no todos nos llegó el disquito de la vocación. Volvemos ya definido teóricamente, o por lo menos algunos recortes teóricos de dónde estoy pensando identidad laboral, discursos sociales, vamos a ponernos en las narrativas docentes. Acá sí, me interesa centrarme específicamente en las narrativas vocacionales que portan los docentes, particularmente de nivel primario. Los de nivel inicial también son muy parecidos los discursos que portan. Los de secundario no los tengo tan estudiados, no tengo visto muchos estudios, pero el nivel secundario tiene otras tradiciones y la cuestión de la disciplina, profesor de matemática, profesor de historia, da cuenta de una relación distinta con la elección, con las trayectorias, con las inserciones de un nivel, el secundario absolutamente distinto al primario inicial. Por eso yo me voy a centrar más sobre el nivel inicial y primario, y más sobre el primario particularmente. 3, ya lo hemos visto antes, pero ahora los pongo más fuerte en 3 rasgos característicos del discurso que dan cuenta de una vinculación particular con ciertos núcleos del trabajo y no con otros. Cuando Oliván hablaba del periodismo, de las entrevistas y no de la televisión, estos docentes hablan de algunas cosas que evalúan positivamente y otras que quedan por fuera de sus evaluaciones positivas, al menos de su potencia evaluativa. Primer grupo, centradas en el amor o el gusto por los niños. Ejemplo, me gustan los chicos, siempre me gustaron los pibes. Es una de las razones principales por las que elegí ser maestra y aún lo soy. El amor por los niños, o el gusto por los niños, no en el lugar desmesurado del amor, es uno de los discursos centrales de la vocación. Lo pongo en el lugar del amor porque es a veces desmesurado. A mis estudiantes de profesorado, cuando van a entrevistar maestros, les digo, pregúntenle si aman a sus niños. Y mis estudiantes me dicen, profe, ¿cómo le vamos a preguntar si aman a los niños? Porque vienen trabajando conmigo, que venimos discutiendo las cuestiones del amor y los afectos magisteriales. Digo, ¿cómo le vamos a preguntar eso? Pregúntenselo, chicas, porque la mayoría son mujeres, pregúntenselo. Y después vienen y me dicen, profe, me dijo que sí, que ellas las aman. La inicial, todas. Todas aman a sus estudiantes. Y los de primario menos, pero los del primer ciclo, en general, si están trabajando en el primer ciclo, aman a sus niños. Y trabajamos en el lugar de esta desmesura, el amor nos pone en un lugar desmesurado de la relación con los niños. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si le preguntan al Padre Gracia hace 15 años atrás por qué era cura, porque amaba a los niños, es un problema ese amor por los niños del Padre Gracia, Entonces, si bien no tenemos esta cuestión de, no quiero ponerme en el exceso del Padre Gracia, pero sí lo explico en el lugar desmesurado del amor. El lugar nos pone en un deber de amar, que es, en la cuestión del malestar, a veces que los niños que tenemos no los podemos amar y a veces que no dejan ser amados, se pueden resistir a nuestro amor, Esto nos pone en un lugar vocacional desmesurado cuando es un lugar del amor, para ya poner algunos paréntesis problematizadores y para anticipar ciertas cuestiones para poder la charla posterior que me gustaría, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué están viendo ustedes en sus recorridas por las escuelas? ¿O qué están viendo ustedes en ustedes mismos también? Centradas en la enseñanza. Siempre me gustó enseñar, ayudar a los demás, a comprender las cosas. De hecho, antes de recibirme preparé a muchos chicos para el ingreso al secundario, cuando los chicos debían preparar un ingreso que ya no se rinde.
Este discurso vocacional es muy distinto al amor. Lo centra en la enseñanza, particularmente. Está puesto ahí. El enseñar es parte de sus núcleos discursivos y cuando decía anticipa acciones posibles o posibles evaluaciones, los núcleos de Carlos van a estar más puestos en la enseñanza que en el amor, digo, o el amor o el gusto para los niños. No quiere decir que Carla no enseñe, ni que Carlos no quiera o no ame también, porque puede surgir la cuestión del amor. Pero lo primero que dice en una entrevista es, me parece, siempre le digo yo a los estudiantes, lo primero que dice es dónde está parado. Lo primero que le sale en términos discursivos es donde están puestos sus núcleos vocacionales. Después se complejiza en un discurso cuando se hace una entrevista, pero lo primero es el núcleo, digo yo. Y lo último, el tercero que es muy potente, centrarse en la transformación social. Ingresé en la docencia desde la militancia. Pienso que la educación es una herramienta para formar ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación de su época. Por eso soy fundamentalmente maestra. Totalmente distinto, una cuestión de la transformación social, posicionada en otro lugar vocacional, digo, distinto al de Carlos y distinto al de Carla, digo, al lugar de la militancia, la transformación, la emancipación, digo, son discursos poderosos. Advertencia que le hago a mis estudiantes también, digo, siempre les digo a mis estudiantes, particularmente a los más militantes, a los que yo ubico siempre del campo nacional y popular hacia la izquierda, digo, donde yo también estoy ubicado, digo. Pero les digo a mis estudiantes, sobre todo a esos del PO, a los más, que vienen más discutidores, digamos, por lo menos de mis posiciones, digo, ustedes nunca van a poder saber si formaron al Che Guevara. Nunca lo van a saber. Si formaron futuros Che Guevaras, no lo van a tener nunca, no lo van a poder evaluar nunca. Es más, le digo, puede ser que por sus clases pase un futuro Turro, les digo. Siempre digo, un futuro Videla puede pasar, ojalá que no tengamos un futuro Videla nunca, pero un futuro Videla o un Turro similar puede haber pasado por su edad. Y ustedes no, se van a enterar tarde, se van a enterar después, se van a enterar 15 años o 20 años más tarde, ese pasó por mis aulas, digo, ese Che Guevara pasó por mis aulas, o ese, pero va a ser difícil. Ahora, que ustedes enseñaron bien la regla de tres simples, lo van a saber enseguida, digo. Y ahí está, creo que ahí está donde pueden poner su potencia formadora, digo. Para poner en cuestión también de que estas cuestiones también centradas en la militancia, muchas veces también nos ponen el exceso. Nos ponen el exceso como el amor, digo, en términos de esa aspiración y esa muchas veces grandilocuencia y un mandato transformador muy potente que no puede ser nunca visto en la concretud del aula, en esas cuatro paredes del aula, esos 30 metros cuadrados si los tenemos, con 20 y pico de pibes, digo, es difícil poder evaluar y poder visualizar los núcleos del trabajo si nuestros núcleos vocacionales están puestos ahí, en esos lugares transformadores, sobre todo si se pone un exceso transformador, digo yo. Breve ejemplo, digo, me pongo yo como ejemplo esta cuestión y vuelvo a la cuestión de la transformación. Cuando yo trabajé como maestro, entré en el magisterio en el año 87, venía de 2 años de estudiar historia en la primavera democrática, me encontré con los militando en esa época y en una cuestión de fuerte en la universidad que estaban volviendo los profesores del extranjero, una vinculación con los textos de una radicalidad sumamente interesante y muy formativa para mí. Fracasé en historia, me fue mal, no quise estudiar más, y una tía maestra, una tía directora a la cual yo quería mucho, me dice, sí, como es profesor, como en la universidad que ibas a terminar como profesor de historia, ¿por qué no maestro? Me dice, Gustavo. Y ahí yo dije, sí, dale, vamos a probar como maestro. Si ustedes me preguntaban 10 años atrás si yo tenía vocación, yo les hubiese dicho no. Gustavo Mórtola no portaba vocación, porque para mí el discurso vocacional era un discurso con muy mala prensa, de los ámbitos que estaba hace 10 años atrás, ámbitos gremiales y ámbitos académicos, el discurso de, no, la vocación y no qué sé yo cuánto. Hoy, viéndome el discurso vocacional puesto en pasado y analizándome a mí mismo, digo, yo estaba parado acá, en la transformación social. Tenía un fuerte núcleo de la transformación social y tenía también una cuestión del cariño por los pibes, la enseñanza y no sé. Cuando entré a trabajar con los primeros cargos, cuando entré a trabajar con toda esa cuestión de la transformación social, los pibes me cachetearon. Flaco, enseñanos algo porque si no, no vas a poder sobrevivir acá. Y tuve que esa cuestión de la transformación social
fue bajando y me fui apasionando por la enseñanza, digo, porque además porque tenía que enseñar, me había ninguneado todos los discursos del profesorado, no le había dado bola a los discursos, además porque eran bastante simples en sí, pero yo venía de la universidad con una cuestión de discursos súper complejos, súper sofisticados, y entraba un profesorado que, digamos que en términos de la sofisticación discursiva, estaba en relación con la UBA, y yo venía con una soberbia enorme en relación con lo que esperaba para mí mismo. Digo, la escuela me posicionó en otro lugar, me dio 3 cachetazos y me dijo, ponete a enseñar, digo. Y ahí me puse a enseñar y me apasioné por la enseñanza, digo. Empecé a pensar mucho qué es enseñar y me di cuenta que si no enseñaba, flaco favor le estaba haciendo a mis futuros Che Guevara si no le podía enseñar la regla de 3 simple, digo. Entonces me apasioné por ahí y ese discurso vocacional fue mutando de la pasión por la transformación social a una pasión más por la enseñanza y más fuera de estos excesos y grandilocuencia. Digo, me pongo como ejemplo a mí mismo, no porque sea ejemplo de nada, sino porque soy el que tengo más o menos para ejemplificar, digo, y también porque da cuenta de ciertos recorridos que ustedes habrán tenido o no, pero reconocibles para nosotros como maestros. Hemos visto las tres narrativas anteriores, uno las puede encontrar en cualquier sala de maestros y son reconocibles para los maestros, son parte de lo decible. Son parte de las reglas y los tópicos hegemónicos y las normativas de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Lo que dice Patricia se aproxima a lo indecible. Se dice, pero con algunos costos, digo. Les leo. Trabajé de muy joven en trabajos mal pagos y en pésimas condiciones. Soñaba con ser maestra y lo logré. Valoro tener un trabajo seguro, con vacaciones, obra social y muchos derechos que no tuve en los años de mi juventud. Cuando trabajamos la cuestión de la vocación con los estudiantes, cuando aparece este tipo de relatos, que no aparece tanto, pero cuando aparece, el resto de las compañeras que portan los otros se le van al cuello. ¿Cómo vos querés trabajar por las vacaciones y qué sé yo cuánto y qué sé yo cuánto? ¿Cómo? Digo, esta cuestión, estas miradas más instrumentales con respecto al trabajo, que no es tan instrumental porque tiene una cuestión del deseo de ser maestra, pero es una cuestión de la instrumentalidad que aparece bastante en esas jóvenes, que no son tan jóvenes, que tienen cerca de los 30 años, que vienen trabajando en McDonald's, de empleadas domésticas, de ese proletariado que entró por suerte a los profesorados, digo, y que vienen con experiencias laborales pésimas y que visualizan en la docencia un lugar de trabajo mucho más seguro, con múltiples derechos asociados que no los han tenido y que son deseados en términos del deseo. Pero los otros 3, Dubet lo dice, un sociólogo francés que dice, son más honorables, y parece más espurio en términos de su decibilidad, y no aparece tanto en los discursos. Algunas de las estudiantes sienten que yo las habilito para decirlo, se sienten habilitadas, pero siempre sale la discusión. No se discute los otros 3, pero sí. Cuando aparece este tipo de relato vocacional, es discutido por las estudiantes por este lugar de lo espurio, instrumental, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los 3 tipos de narrativos se combinan en formas híbridas en cada individuo. Es lo que les decía antes, no parecen en un sentido puro, donde todo ese discurso está centrado en enseñanza, es puro centrado en enseñanza. No, un maestro puede tener marcas de los 3 tipos de discurso en complejas misturaciones, pero hay uno que es núcleo. Como es la entrevista para Oliván, digo que no la va a dejar de hacer televisión, es el amor por los niños para algunos, es la enseñanza para otros, es la transformación para otros, digo, en esos 3 más nobles, para poderlo decirlo de manera, cómo están habilitados en el discurso docente. Hay un núcleo que yo siempre digo, que ya lo dije, es el primero que aparece en las entrevistas, ahí aparece donde en la autoevaluación que hace un sujeto de su trayectoria, cuando aparece la vocación en pasado y se reactualiza en el presente y uno se mira a sí mismo, ese núcleo es central a la hora de mirarse. No son inmutables, ya lo planteé en mi ejemplo, no se pueden ir mutando a lo largo de la biografía de un individuo. Y sí me interesa ponerlo en juego fuertemente, que el discurso vocacional es un discurso social amplio.
no estamos, si nos ponemos a pensar, nosotros no somos portadores de un conocimiento grande de lo que es el discurso vocacional de los cirujanos. Y no vamos a decir cuando nos operamos, qué gran vocación de este cirujano. Es muy raro que pongamos eso en términos de un discurso social. Ahora, en el campo de la docencia, todos, el discurso vocacional nos atraviesa a todos como ciudadanos, digo. Y la mirada que tiene la sociedad sobre nosotros está puesta en la vocación. Ese maestro tiene una gran vocación, ese maestro es un desastre, no tiene nada de vocación. La mirada evaluativa sobre nosotros está puesta muy fuertemente desde el discurso vocacional. Es un discurso social que se amplía. No tiene las características en términos de su amplitud de lo que tiene el interior del campo laboral docente, digo, pero hay un lugar muy grande donde ese discurso vocacional está atravesando a toda la sociedad, como no creo que atraviese en ningún otro campo laboral. Sí, podemos decir, la policía tiene vocación de servicio, sí, pero no sé si vamos a evaluar un policía en términos de, cuando lo tenemos que evaluar por alguna razón, no tiene vocación de servicio porque me cobró una coima, ¿no? Vamos a decir otras cosas, lo vamos a reputear, pero no vamos a hablar de la vocación de ese policía, o es muy raro que la pongamos enseguida en el término del análisis discursivo social sobre un policía que nos cobra una coima poniéndolo con una cuestión de vocación de servicio. Puede estar, pero no tanto. Digo. Los maestros está ahí, fuerte, atraviesa el campo discursivo en términos sociales amplísimos. Cuestión para tener en cuenta y para reflexionar de dónde está ese discurso amplio y cómo somos mirados cuando nos mira la sociedad y cómo estos que estamos poniendo en juego, la sociedad también lo porta. Los padres lo portan, para decirlo en un sentido de un ellos que está ahí dando vuelta y evaluándonos. Bueno, la pregunta también, para seguir politizando un poco esto, si este discurso vocacional que empezamos a ver y que empezamos a ver que los docentes de la actualidad, que son todos docentes en general jóvenes, los que traje docentes entre 20 y tantos y 30 y tantos, en su mayoría, portan. ¿Es un discurso del poder? Si pensamos al poder como esos núcleos del Estado central, los núcleos técnico-administrativos del Estado, las universidades en sus jerarquías discursivas como núcleos del poder hoy, digo, pensémoslo, lo que sí, no me queda ninguna duda es que en el pasado fue un discurso claro del poder. La construcción del Estado moderno puso en las élites del poder el discurso vocacional ahí, a pleno, y fue una operación de Estado maravillosa, digo yo, en términos de cómo generar una masa enorme de maestros y generar discurso para esa enorme masa de maestros que puedan trabajar como trabajaban las maestras en el último cuarto del siglo XIX, primer cuarto del siglo XX, digo, cómo trabajaban las condiciones y sostener esos trabajos. El discurso vocacional fue un discurso del poder y el poder lo puso ahí sin ambages, digo. Si uno analiza los discursos de Sarmiento, Avellaneda, los senadores y diputados de esa época, la revista El Monitor, el discurso vocacional está ahí, fuerte. Las maestras deben tener vocación, en un lugar de un deber enorme. Y esa conformación de Estado requería para su enorme ejército de maestras algún tipo de discurso, y fue la vocación, el discurso, no solamente en Argentina, digo, fue una operación de Estado, al menos de Occidente. Todos los estados nacionales con sus tonalidades particulares, nosotros tuvimos nuestra tonalidad particular que fue el normalismo, digo, con sus tonalidades generaron discursos vocacionales para sus ejércitos de maestras, en donde sea ejércitos a veces más grandes, como en Argentina, a veces menores, digo, como en Perú, digo, para decirlo, dos países que tuvieron, pero hubo ejércitos de maestras en todos lados. Algunas características del discurso histórico. La vocación como ese lugar sacerdotal, o mejor dicha, sacerdotisa laica, una sacerdotisa de Estado, una funcionaria de Estado, que es una sacerdotisa es una evangelizadora, sale con una evangelización de Estado para conformar un Estado que homogeniza a toda una población, cada que tiene que transformar en argentinos, digo. Tenía que una operación de sentido maravillosa, de todos los habitantes de este territorio, transformarlos en argentinos. Bueno, había ese ejército intrínseco a la conformación del Estado, necesitaba un discurso, y en la vocación fue uno de los núcleos que el Estado y el poder estatal encontró para poder formar a sus maestras en un sentido. Esta figura misional sacrificial, este lugar del sacrificio y el deber del sacrificio era
central en este discurso vocacional estatal. A ver, y esto era fundamental para poder sostener el trabajo de una maestra que trabajaba en una escuela rancho, se le caían las vinchucas del techo, y tenía que trabajar y tenía que tener un discurso que sostuviese ese trabajar en una escuela rancho. Sin un discurso vocacional fuerte, más allá de otras épocas, no quiero hacer una lectura extemporánea, pero fue funcional a las condiciones de trabajo de la época, Esa enorme cantidad, yo siempre pongo en las escuelas ranchos en pésimas condiciones, si no había un discurso vocacional disponible, no era sostenible para ese individuo, aunque podría haberlo sostenido en otros lugares discursivos. Pero ese fue el que existió y que se generó y que sostuvo a esas maestras en los trabajos que desempeñaron. Prioridad del ser sobre el saber, en tanto el docente se pensaba como una figura ejemplar. Los discursos de la época, cuando dicen los maestros no tienen que saber tanto, y son claros, los políticos de la época y los funcionarios de la época la tenían muy clara en ese sentido. No importa que sepan tanto un maestro, el secundario sí van a saber. Los maestros primarios no existía el inicial en esa época, no estaba difundido, pero no importa que sepan, con que sepan, sean ejemplos de moralidad, de ejemplos de higiene y de ejemplos de no sé cuánto, cuando miran las formas que se evaluaban a los docentes en las escuelas normales, estos lugares del deber ser estaban muy presentes en esos discursos de poder. Esto también, la incorporación de enormes masas de mujeres y el discurso también maternales. Este lugar del amor, el amor está atravesado por este lugar de lo maternal fuertemente. Abnegadas, obedientes y sacrificadas, Para incorporar un ejército de maestras así, discurso vocacional fue clave para esto. En los tonos de Argentina, esto es para todos los países de Occidente, más o menos generaron algún tipo de discurso parecido. Para no pensar que esto es el caso Argentina, no. El caso Argentina es el caso del normalismo, como caso particular nuestro de nuestras tonalidades. Pero estos discursos están presentes en muchísimos lados. Maestras dedicadas, apóstoles del progreso y segundas madres. Este lugar, lo maternal, el maternaje, este lugar del amor maternal, es un lugar central en lo vocacional. Aquel lenguaje, esto lo dice Leonetti, un libro muy interesante que habla de la historia de la docencia de 1876 a 1916, recomendable 100%, dice, aquel lenguaje que reforzaba el sentido misional de la docencia no hizo más que fijar un imaginario en torno a la señorita maestra, vigente con sus debilidades hoy aún, asociado a la vocación de servicio más que el ejercicio de una profesión. En este lugar los maestros no tienen que saber tanto, era el discurso poderoso, en disputa, porque seguro que hubo montones de gente, el loco Varela, un montón de gente que estaba desesperada porque los docentes sepan más, pero otros, el poder ya no estaba tan preocupado por eso, sino por esta cuestión de un ejército de maestras maternales, abnegadas, sacrificadas y vocacionales 100%, y que llevaran ese evangelio de Estado a todos los lugares y rincones del territorio nacional. Vuelvo a lo mismo, la operación de sentido del normalismo fue muy poderosa y eficaz. Las escuelas normales formaron este ejército de maestras normales. Traigo un caso que seguro que ustedes lo conocen y a mí me parece ejemplificador 100% de este lugar vocacional de los maestros. No sé si leyeron Cabezas Rapadas de Beatriz Arlo. Es un hermoso ensayo de Beatriz Arlo. Si lo ven, no digan no porque es Beatriz Arlo. Léanlo porque es maravilloso en términos de este lugar que vuelvo a lo mismo, estar tan preocupado desde dónde habla que no de lo que habla. Cabezas Rapadas es un ensayo hermoso. En Cabezas Rapadas, Beatriz Arlo analiza una maestra que se llama Norita del Río. Norita, creo, a ver, se me escapó el nombre. Si alguien... Rosita del Río. Rosita del Río, una maestra que nació en 1883 y toma una dirección en el barrio porteño de Villa Crespo en 1821, joven, 30 y pico de años, toma la dirección, lleno, 1821, Villa Crespo lleno de inquilinatos y lugares llenos de inmigrantes, y esta operación de transformar a esos inmigrantes en argentinos.
Rosita del Río toma la dirección y primera semana de clase ve que están todos los nenes con piojos, nenes pobres, inmigrantes, llama al peluquero de la zona, los pone a todos los varones en fila y los rapa a todos. Los rapa a todos. A mí me parece una historia maravillosa en términos de un sentido que lo podemos leer desde múltiples lados. Uno podría decir, en esa época no, el diario La Prensa ni las radios de la época estuvieron con móvil, no había móviles, digamos, pero no hubo una movilización social ni piquetes porque Rosita del Río les había cortado el pelo a ras a no sé cuántos pibes de una escuela del barrio de Villa Crespo en la ciudad de Buenos Aires. No hay relato de quejas de los padres tampoco en ese sentido. Había un lugar docente distinto. Y uno puede leer esto, y muchas lecturas que uno encuentra en la red, lo va a leer Foucaultianamente, desde el poder, desde la dominación, desde el vigilar y castigar, desde el control de los cuerpos, lecturas valiosas todas. Yo le agrego a eso la vocación y la cuestión de la ética del cuidado del otro. Rosita del Río estaba cuidando a esos niños, desde sus sentidos vocacionales, digo. Este lugar de una madre, pongamos una madre en el 1920, que si tenía que darle vuelta la cachetada a un pibe se la daba, y no había grandes discursos psicológicos de épocas ni de derechos puestos. No tengo ninguna añoranza sobre eso. Lo que quiero decir es que no tengo miedo de leer extemporáneamente, y me parece que los discursos muy centrados en el poder, y a veces los políticamente correctos, que se asustan porque les cortó el pelo a todos, no se están olvidando ahí de ese lugar de los núcleos discursivos de la docencia y de Rosita del Río cuidando a esos niños. Digo, ¿discursos higienistas? Sí, eran los discursos de la época. Discursos ejemplificadores, Rosita del Río dice, fue la mejor clase práctica que di en mi vida, dice, porque con esto les enseñé a todos que para no tener piojos había que raparse. Digo. Pero había un lugar de cuidado, que es intrínseco a la vocación docente, que es la ética del cuidado del otro, atravesada por el amor, por el lugar maternal, pero hay un lugar central de ese cuidado que Rosita del Río, con su brutalidad de época, para decirlo, le estaba ejerciendo. Pero estaba autorizada por el Estado, era una funcionaria de Estado que había sido operada por el Estado, pero había sido también habilitada por el Estado para hacer eso que hizo, y en esa época era considerado algo normal. Uno podrá decir hoy, y no, la verdad que es una violencia. Yo siempre les pregunto a mis estudiantes, porque mis estudiantes se indignan cuando leemos esto, se enojan con Rosita, y yo la defiendo siempre entre los límites de ninguna ignorancia, pero digo, ¿cuál es la violencia hoy? En términos de un padre que lo empasta a su pibe con Ritalina, digo, para mí eso no es ningún cuidado. Para ese padre que lo empastó con Ritalina, es cuidado. Lo está cuidando según sus relatos y sus formas discursivas y sus posicionamientos. En la disputa, para mí eso no es cuidado, es una violencia sobre ese niño en las disputas discursivas de la época, digo. Yo me posiciono en un lugar y ese padre que lo empastó al hijo se posiciona en otro, pero para ese padre, si uno le pregunta, y yo no estoy cuidando a mi hijo, le estoy brindando amor paternal, digo, dándole 1 kilo de Ritalina por día, digo. Bueno, estas son las disputas discursivas que tenemos en esa época. Las disputas discursivas de Rosita del Río eran otras de su tiempo, y de sus tiempos lo estaban habilitando a cortarle el pelo a todos, y yo lo leo desde el cuidado, digo. Como ese padre que le pone 1 kilo de Ritalina lo lee desde el cuidado también seguramente, y podremos disputar esto, y será cuestión de disputas. Yo por hoy lo leo de cuidado y digo, en esta cuestión de una operación de Estado del normalismo como una operación enorme de configuración de sujetos habilitados de una manera y con discursos sociales tales vinculados con el amor y el cuidado. Rosita, para concluir esto, Rosita amaba y cuidaba a sus niños según las normas de la época. Bueno, algunos rasgos discursivos que aún están estables, digo. Estos 3 que vimos, de la vocación, centrados en el amor, centrados en la enseñanza y centrados en la militancia, o en la transformación social, siguen vigentes, y creo que siguen vigentes más o menos de siempre, están atravesados la historia de la educación moderna. Algunos que siguen vigentes hoy también como rasgos. El innatismo. La vocación da cuenta de posicionamientos
que visualizan al individuo que se elige ser maestro como algo que viene casi en los genes. Maestro se nace. Discurso social amplio, digo, esta cuestión del maestro se nace, no sé quién lo mencionó, vos lo mencionaste hoy, Andrea lo menciona también en el prólogo, digo, maestro se nace es una forma discursiva vocacional extendida ampliamente en la sociedad, no entre nosotros como jerga, sino en la sociedad en general que dice maestro se nace. Y los maestros también opinan, desde unas metáforas, son discursos metafóricos donde aparecen las formas populares del discurso haciendo metáforas sobre ciertos procesos sociales complejos, pero estas cuestiones de innatismo siguen vivas. Esta maestra de 26 años dice, es lo que siempre quise ser, casi desde que nací. Desde que nació le pusieron el pañal y dije, oh, maestra. La partera sacó, no dijo piba, dijo maestra, así. Desde muy chiquita me recuerdo jugando a la maestra. Siempre mis hermanas y mis amigas eran las alumnas. Cuando volvía de la escuela me encantaba imitar a mis maestras. Este discurso, quizás en lo último ya se pone en un lugar más de enseñanza, pero este lugar de lo innato. Es una marca ya de nacimiento casi que viene en la misma esencia. Esta cuestión esencialista viene en la misma esencia de uno mismo, esto de ser maestra. Salvacionismo pastoral. Estas formas pastorales, misionales, siguen vigentes. Elegí ser maestra porque realmente me parece que la educación es lo único que puede ayudar a salvar a un país o que un país salga adelante. Creo que sin educación cada vez vamos a estar peor. Diana, 36 años. Es un lugar de un discurso casi excesivo en términos de la salvación de la patria por la educación. Digo, este lugar sigue vigente y este lugar misional, apostólico, de que a través de la educación vamos a salvar a la nación, digo, está vigente, no en todos los maestros, pero muchos maestros lo siguen portando. Y centralidad de los rasgos de personalidad y virtudes. Para poder enseñar es clave poner mucha alegría, tener que estar bien con los chicos. Pondría amor, porque los chicos responden al cariño que vos les das. Además, mucha paciencia, mucha sensibilidad para darte cuenta que le va pasando a cada uno. Segundo, hay docentes que no necesitan conocimientos pedagógicos. Yo opino que es intuitivo, docente se nace, que es necesario indagar para ser fiel a lo que uno quiere enseñar. Y sí, esto es bastante una baja apreciación de los discursos técnicos y una alta apreciación que para ser maestro se necesitan ciertas cuestiones de carácter, que son necesarias, y de personalidad. Pero le bajan el precio absolutamente a las cuestiones de lo técnico y los lugares de que maestro se nace y además maestro se hace solo. Un maestro que es un self-made teacher, para decirlo como dirían los americanos, en un hombre que se hace a sí mismo, son maestros que se hacen a sí mismos en la propia experiencia. Discurso muy común, donde está atravesado por la vocación, tengo una fuerte vocación y me hago a mí mismo en la experiencia y en mi discurrir profesional. Digo, en términos de percepciones individuales que no son solamente individuales, son colectivas, digo. Bueno, tuvimos que, la primera pregunta, y esto vino atravesándose, si fue un discurso de poder. Yo les dije, ¿fue un discurso de poder? Sí. Por lo menos fue un discurso de poder en los primeros 50 años de la conformación del Estado Nacional que se mantuvo con bastante fortaleza hasta hace 40 años atrás. Hoy por hoy los discursos de la vocación son discursos que en algunos campos son de muy mala prensa, campo gremial y campo académico tienen bastante mala prensa, y creo que hoy el poder, pensado el poder en términos focalizados, ministerios, equipos técnicos, universidades y sus textos académicos, creo que hoy no están portando el discurso vocacional, pero los maestros sí. El discurso vocacional se lo han apropiado los maestros y es parte de su identidad y es parte de su nosotros y es parte de lo que es indispensable para reconocerse como un nosotros. Si vos no portás discurso vocacional, no sos parte de nosotros, lo estoy poniendo en un sentido muy extremo y casi como un eslogan, pero que no es tan así, pero es para ser reconocible en una sala de maestros, vos tenés que tener por el discurso vocacional. ¿Cómo no tenés discurso vocacional? No sos maestro, digo. Esta cuestión es que se lo hicieron propio, se lo apropiaron y es parte de su jerga y parte de su conformación de colectivo laboral, digo. Porque hoy los ministerios no lo están portando, ni las políticas tienen que ver. Si uno ve políticas en el extranjero, hay políticas explícitas de selección de personal
estatal, Finlandia es uno de ellos, donde hacen entrevistas a los postulantes y tratan de detectar el grado de vocacionismo que tiene ese individuo que quiere ser docente. Hay políticas explícitas del Estado que tratan de identificar los rasgos vocacionales de los futuros aspirantes a la docencia. Nosotros no tenemos eso, los ministerios no ni apuntan a eso porque tiene baja prensa, digamos, la vocación. Y además porque las políticas fueron políticas últimamente de tendencias profesionalizantes, las políticas en general para poder pensarlo en un sentido amplio. Digo, los viejos normales se convirtieron en profesorados, suponiendo que el título de profesor tiene más jerarquía y estatus que el de maestro normal nacional, digo. La cuestión profesoral lo parecería poner en otro lugar a la docencia. Los títulos son, digo, profesorales, aumento de la cantidad de años de formación inicial, digamos, de lo que era un secundario pasamos a los 2 años y medio de los 70 y los 3 años y ahora estamos con desde la creación de la ley del 2006, la Ley Nacional de Educación, tenemos los 4 años de formación que igualó a todas las formaciones profesorales, inicial, primaria y secundaria, tienen todos 4 años, sabemos que la secundaria, de una manera injusta creo, los profesores de secundaria tenían 4 años de formación, por lo menos en los profesorados, y los maestros tenían 2 años y medio. Digo, esto da una cuenta de una diferenciación de estatus fuerte de lo que eran unos y otros. Y una cuestión central también, que da cuenta de una baja en los discursos profesionales del poder, y particularmente en los discursos de las universidades y los discursos de la formación, es la hiperespecialización y sofisticación discursiva. En los procesos de formación hoy, los textos que circulan son textos académicos, producidos por académicos, y me hago cargo yo de eso, de que formo parte de esa hiperespecialización, no me excluyo de ella, pero trato de pensar de qué pasa con esos textos hiperespecializados, hipercomplejos, con jergas complejísimas en la formación de maestros, digo. Es un tema que hay que pensar qué hace que algunos tenemos que pensar en la división del trabajo. Se consolidó la división del trabajo ya que venía perfilándose. Tenemos por un lado los que piensan la educación, digamos, académicos y los que definen, y los maestros por otro lado. Esto conforma identidades. Los maestros la tienen clara, dicen, ustedes los que trabajan en una oficina con split y no sé qué cuántas más cosas más, o ustedes que hace 20 años que no pisan un aula, están marcando una identidad. Una identidad que tiene que ver con nosotros y ellos, que tiene que ver con la división del trabajo. Yo creo que ya es proceso de época en todos lados, es irrefrenable, pero hay que pensar qué es esta división del trabajo, cómo está operando y cómo está operando en los procesos de formación. Digo, yo creo que los futuros maestros no se reconocieron antes en los textos de la formación, siempre resistieron esos textos y hoy por hoy lo están resistiendo mucho más. Los procesos de formación hoy por hoy son de bajo impacto, siempre lo fueron y hay que ver qué impacto están teniendo hoy. En términos, además, si le sumamos a esos procesos de formación, este tipo de retóricas, este tipo de discurso de la formación, digo. Es un tema para pensar, y qué va a pasar con esta división del trabajo y estas identidades laborales al interior de la división del trabajo, donde especialistas técnicos, funcionarios por un lado, docentes por otro, nosotros y ellos, y las disputas de sentidos, disputas, resistencias, etcétera, etcétera, entre ambos campos, puestos así medio binariamente. Es más complejo, porque siempre sabemos que muchos de los funcionarios siguen siendo docentes, no docentes de grado, pero sí docentes en general universitarios, docentes en la formación docente, digo, esta cuestión en general de los que más ganan en la división también de monetaria del trabajo. Vamos terminando algunas cuestiones, quiero ir ya finalizando. No sé cuánto hablé ya, pero hablé un rato, digo. Algunos cambios de época. Hemos visto que cierta continuidad, desde la modernidad, la conformación de la modernidad y el mandato normalista, la escuela normal se niega a morir, creo, más allá de esos cambios, la escuela normal sigue presente. Y hoy por hoy tenemos discursos vocacionales. Los discursos de la historia estaban atravesados por el deber. A ver, se debía amar, se debía enseñar, se debía transformar la sociedad, para ponerlo en términos muy simples de eslogans, de mandato vocacional.
Hoy tenemos muchas más discursos gozosos y narcisistas, que tienen que ver con ciertas tendencias laborales, particularmente las profesiones liberales y de clases medias, donde la gente dice, ay, me realizo en el trabajo, y qué bueno trabajar en esto porque me realizo y me satisface plenamente el trabajo, cuando la modernidad, particularmente los trabajos más duros, no eran, se conformaban las identidades, pero con resistencias a esos trabajos. Hoy por hoy hay, más o menos, es goza con tu explotación, es el eslogan de época. Les doy algunos discursos. Fundamentalmente me da placer el contacto con los niños. Y como te vuelvo a decir, ese ida y vuelta de afecto y verlos avanzar es otra de las cosas que me gratifican a diario. Otro, Diana, me divierto, no es para mí una carga, yo me divierto. El día que no me divierta, que diga, qué pesado, qué mal esto, no me gustan los chicos, largo. No tiene sentido hacerlo. Hay un lugar más gozoso, donde el placer y el goce están muy presentes. Yo no creo que esa maestra que trabajaba en la escuela rural se hubiese plantado en el año 30 el goce, tenía un deber que le producía satisfacción laboral, porque tenía satisfacción laboral, pero no de estas formas discursivas. La satisfacción laboral pasaba por otras cosas, por un deber de construir una nación, no sé si lo pondría en esos términos, porque lo ponía también en el cuidado, en el amor de los niños rurales, qué sé yo, pero había un deber, no había un goce. O sea, me realizo trabajando en una escuela rural donde se me caen las vinchucas del techo. No, eran otras formas discursivas y las retóricas que sostenían ese hacer. Esto es complejo, y acá vuelvo a lo del malestar, porque si las formas de evaluación son estas gozosas, es probable que el malestar aumente. Si estas tendencias de clases medias, que trabajan bajo el split, para decirlo de una manera, avanzan, la docencia va a ser un problema generador de malestar, porque sabemos que las escuelas, yo siempre digo, y con esto casi termino, hay una tendencia a que los trabajos, y digo tendencialmente, no porque sea dominante, sean lugares confortables, es tendencial. ¿Qué quiere decir tendencial? Que marca los discursos de la época. No porque todos los trabajos sean confortables, la minoría son confortables, pero los discursos de época, ¿qué te ponen? Una oficina cómoda, una fábrica. Yo tengo un amigo que tiene una fábrica de helados que se sometió a la evaluación ISO 9000. Yo le digo a mi amigo, yo como helado en el piso, le digo, porque claro, las normas con los trabajadores tienen un confort, en ese lugar de trabajo, por las normas, que el baño, que la sala de reunioncita, que los lockers, que los vestuarios, que las ropas, que la seguridad, un montón de cuestiones en esa fábrica. ¿Todas las fábricas de helados son así? No son así. Pero tendencialmente marca lo que son los discursos de época. ¿Las oficinas son todas confortables? No. Ahora, las escuelas, yo en el normal 3 digo, no, si tengo que estar 20 horas, pues estoy 8 horas por semana, si tengo que estar 20 en el normal 3, en las condiciones que está en el normal 3, me deprimo y me voy. Lo digo sinceramente, no resisto no resisto en 2 días de trabajo seguidos en el normal 3, En esta cuestión, y yo digo, hay un montón de maestros que trabajan 20 horas y a veces 40 horas por día en el normal 3 y están sosteniendo un trabajo, en condiciones, edilicias, para poner una sola condicionalidad, no estoy poniendo un montón de condiciones, que hace al malestar. Esa persona que está pensando, y mi amigo que me dice, vos Gustavo sos un funcionario y trabajás bajo el split y yo trabajo, y tiene razón de alguna manera, yo trabajo en una oficina con el split y qué sé yo, tengo vista a todo un parque, pero mi amigo trabaja en una escuela que se cae el techo como en el normal 3, y ese maestro tiene que sostener ese trabajo, él está 40 horas por semana en esa escuela, y tiene conciencia de los lugares y las tendencias de las espacialidades de los trabajos. Y pongo un solo factor, de que hace falta un discurso vocacional que sostenga esas 40 horas de trabajo por semana en ese espacio, nada más. Pongan todos los factores y sumen los factores. Yo pongo la espacialidad, la espacialidad sin un discurso que sostenga eso es malestar. Es malestar, y yo asumo, cuando yo digo me deprimo, es que yo asumiendo que si yo trabajase 20 horas ahí, me voy, Bueno, terminemos por acá porque me interesa más charlar con ustedes. Había otras cosas que te quería hablar de la construcción, pero sí me interesa un poco conocer cómo están. Yo no es posible pensar
ninguna profesión de ciertos campos laborales sin vocación, el campo laboral docente tiene la suya y necesita un discurso vocacional. Paradojalmente es problemático también ciertas cuestiones de esto, porque se convierte a veces en muy conservador, me parece, este discurso vocacional. Se ata a lo conservador, se ata muy al pasado, y me parece que hoy las formas de trabajo implican una mayor profesionalización, y esta es mi posición, digo, donde sacar un vínculo amoroso profesionalizado tendría que estar, yo aspiro por lo menos, de una reflexión, porque el trabajo de enseñar es profundamente emocional, pero tiene que haber alguna reflexión sobre esa emoción. Digamos, tiene que haber algo que ponga esa emoción en otro lugar y que la ponga el amor, lo ponga en un lugar no de un amor sino del cuidado, y de un cuidado profesional sobre los niños y sobre niños que son de otros, digo yo. Cuidar a niños, amar, yo no pondría amar porque es excesivo, porque amar me pone a amar a niños que son quizás niños de otros en términos de sectores, es decir, amar un maestro de clase media amando a los sectores populares. Digo, esto es si lo ponemos en un lugar así, del amor, pues es posible que a los niños del sector populares no se dejen amar, resistan al amor del docente muchas veces y esto produzca malestar. Tiene que haber un lugar del cuidado y un lugar de un cuidado responsable sobre los niños en términos de trabajar con esa vocación y poderla poner en un lugar distinto. Y también el lugar de lo político también tiene que estar, pero yo digo no en el lugar del exceso, sino del lo político, lo técnico y las emociones tienen que ser parte de una nueva forma de pensar la docencia, sin descuidar la cuestión de lo vocacional. Y yo les pregunto a ustedes si piensan que es posible alguna política de subjetividad, de una política que piense en esta cuestión de la vocación. Termino acá, me interesa más ahora dialogar con ustedes, les agradezco mucho la escucha y empecemos un diálogo, ¿no?